Dios ha estado tratando mucho en esta área conmigo. Entonces vamos a empezar. Tengo algunos versículos para que lo medites. Y si Dios quiere, vamos a estar orando y ministrando a la gente después del culto. Y yo he estado preguntando al Señor por su demostración de su espíritu y poder. Entonces vamos a empezar con la palabra. In Hebrews chapter 13 verse 8, En Hebreos 13:8 it says Jesus Christ is the same dice así: Jesucristo es el mismo yesterday, ayer, today, hoy and forever. y por los siglos. Deborah and I are pastoring a church Débora in y yo Georgia, estamos pastoreando una iglesia en Georgia, and our church y nuestra iglesia is on a big highway está en una carretera principal that thousands of people drive by y every que day. miles de personas conducen por ahí todos los días. And we have a big sign out the front of our Y church. tenemos un cartel grande ahí delante de la iglesia, And I put this scripture up on the big y yo sign puse este versículo ahí afuera because I believe it. porque yo lo creo. Don't you? ¿No lo crees vosotros? Jesus hasn't changed. Jesucristo no ha cambiado. In Malachi 3 En verse 6, Malaquías 3:6 it says, I am the Lord, dice: yo, Jehová, I do not change. no cambio. Now we change. Ahora nosotros cambiamos. Church life may change. La iglesia puede cambiar, o la vida en la iglesia, pero el Señor, He doesn't change. Él no cambia. And so today I want to talk Entonces hoy os quiero hablar about the healing power of God. del poder sanador de Dios. You can't be a genuine reader of the gospel No puedes ser un lector genuino de los evangelios and get away from the fact y no darte cuenta that Jesus has great compassion on the sick. que Jesucristo tiene compasión de los enfermos. He has enormous power, Tiene poder enorme, and if we will get in line with Him y si nosotros nos alineamos con Él and open up our hearts to y Him, abrimos nuestro corazón a Él, however weak we may feel, aunque nosotros nos sentimos muy débiles, however sick we may feel, no importa lo enfermo que podemos sentirnos, but if we'll open up to the Lord, pero si nosotros podemos abrirnos al Señor, He can minister His healing. Él puede ministrar su poder a nosotros. So I'd like to take you for a journey Entonces os quiero llevar por una senda through the scriptures a través de las escrituras and through personal testimony. y a través de mi testimonio personal. When I sat down and thought Cuando yo me senté a pensar of my life de mi propia vida since 1974, desde 1974, that's when I gave my life. es cuando yo di mi vida al Señor. I believed Y yo creí from Pastor Dan del pastor Daniel and the other young people in the y community los otros jóvenes en la comunidad and from my reading of the New y Testament. de mi lectura de la palabra del Nuevo I Testamento. believed what it said, Yo creí lo que decía, that Jesus died on the cross que for all Jesucristo my sins. murió en la cruz por todos mis pecados. And I had many sins. Y yo tenía muchos I pecados. was a hippie Yo era un hippie with long hair con pelo largo and a big black beard. y con una barba larga, negra. Peace. Paz. And I got converted to Christ. Y me convertí a Jesucristo. And He set my heart on fire, Y me emprendió con su fuego, wanting to witness to people, queriendo testificar a la gente, wanting to bring people to Christ. queriendo traer a gente a I Jesucristo. had much to learn, Y tenía mucho que aprender, but I had a lot of zeal. pero tenía mucho celo. Little by little, Y poco a poco, the zeal has quietened down, el celo se ha callado un poquito. and my understanding Y mi entendimiento of the ways of God de las maneras de has Dios gone up. And ha empezado a crecer. now I still don't know very much, Entonces, no es que yo sepa mucho, but the little bit that I know pero lo poco que yo sé is very, very powerful. es muy, muy poderoso. So open your mind Entonces, abre vuestro entendimiento, abre tu corazón as we go on this journey of mientras healing. nosotros vamos a mirar esto de la sanidad. Exodus 15 verse 26. Éxodo 15, 26. See? Do I have? Exodus 15, 26. No, you must have written. Okay. Sí, Éxodo 15, 26.
Okay. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. This is a covenant of healing. Esto es un pacto de sanidad That God made with his children in the Old Testament. que lo que Jehová hizo con sus hijos en el Antiguo Testamento It had some requirements, tenía unos requisitos, but if the people would do pero si el pueblo hacía what the Lord said to do, lo que el Señor les decía, he said he would minister healing grace to them. el Señor dijo: yo prometo ministrar sanidad. We don't deserve his gifts No nos merecemos sus dones or his grace, ni su gracia, but we can get ourselves lined up with the Lord, pero nos podemos alinear con Él. in sync. You say that in Spanish? Sí, alinear. Oh, okay. Yeah. So the first thing he says, Entonces lo primero que Él dice: if you'll diligently listen to the voice of the Lord your God. si dieres oído a sus mandamientos. We get ourselves in a lot of trouble Y nos ponemos en mucho peligro when we don't learn to listen cuando to the no Lord. aprendemos a escuchar al Señor. Isn't that your story? ¿No es tu historia esta también? That certainly is my story. Segura es mi But historia. as I've learned, Pero mientras yo he aprendido under the disciplining hand of God, debajo de la mano de disciplina del Señor, I've learned that Father knows best. he aprendido que mi Padre Celestial sabe mejor que yo. So if I'll listen to Him, Entonces, si yo le escucho a Él, quiet my heart, tranquilizo mi corazón, quiet my thoughts, tranquilizo mis and pensamientos generally listen to the y Lord, genuinamente yo escucho al Señor, He will guide me. Él me va a guiar He will show me when y Él me va a enseñar I'm not quite right, donde no estoy muy fino or where I'm missing the connection. o donde no estoy conectando, He'll show me y Él me and enseñará help me. y me ayudará. Why? ¿Por qué? Because He loves me, Porque me ama, like He loves you. como Él te ama a ti He understands you y Él te entiende better than you understand mejor de yourself. lo que tú te entiendes. He said, if you'll listen Y Él dice: si tú oyeres diligentemente a la voz de tu Dios and then do y luego haz what He's showing you to do. lo que Él te muestre que tienes que hacer. He said, I won't put any Él judgment on dice: you yo no pondré juicio sobre ti like I did on the Egyptians. como yo hice sobre lo egipcio. That was God's judgment. Y eso era su juicio. That was too late. Ella era demasiado And tarde He judged that nation y juzgó esa nación as they were obstinate porque eran obstinados and rebellious y rebeldes and hard-hearted y against God. duros de corazón en contra del Señor. You don't want that. Y tú no quieres esto. Learn to soften your heart. Aprende a tener un corazón tierno. Learn to humble your heart. Aprende a humillarte. I was preaching in our church in Georgia Yo the estaba other day, predicando en mi iglesia en Georgia el otro día and there was an older man, y había 87 un years hombre old. mayor, 87 años, And I stopped as I was y preaching, paré mientras yo estaba predicando and I pointed to this man, y puse el dedo ahí y le señalé and I said, you need to learn to humble your y heart, dije: hombre, tú necesitas aprender a humillarte delante del Señor, because God gives grace to the porque Dios da gracia al humilde, humble. You get no grace pero Dios no te va a dar gracia when you're proud, cuando eres orgulloso, when you're arrogant. cuando eres arrogante en tu corazón. He wants you to be humble. Él quiere que tú seas humilde. We have to learn to be humble. Tenemos que aprender a ser It humilde. doesn't come easily, No viene fácilmente, but the Lord will help us. pero el Señor nos ayudará. As we humble our hearts Mientras before the nosotros Lord, nos humillamos delante del and Señor as we listen carefully y escuchamos atentamente to what He says in lo the que Scriptures, Él dice en su palabra and then we apply y it, luego aplicamos, we do what the Lord says, hacemos lo que Él nos manda, we'll find wonderful healing, encontraremos sanidad maravillosa, forgiveness for our sin. perdón para nuestros It's pecados. the greatest miracle in all the world. Eso es el milagro más grande en toda la And tierra. that's why Jesus suffered on the cross. Y es por eso que Jesucristo sufrió en la cruz. But on the way to the cross, Pero en camino a la cruz, Jesus took a whipping on His back. Él también sufrió latigazos en su And espalda. the Bible says, Y la palabra nos enseña by His
que es por sus llagas podemos encontrar sanidad. Y entonces nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, como seguidores del Señor, necesitamos concentrarnos en el sufrimiento de Jesucristo para hacernos sanos, para perdonarnos todos nuestros pecados, para darnos paz en nuestra mente y para traer sanidad a nuestro cuerpo. Ahora yo era un bebé en el Señor y en Torremolinos, como en 1975, y yo estaba leyendo los evangelios, totalmente maravillado a la compasión y el poder de Jesucristo. Recuerda Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, en los tiempos de la Biblia, hoy y por los siglos. Y yo tenía un gripe y estaba muy enfermo. No me iba a morir tener el gripe, pero me estaba sintiendo muy mal. Mi garganta estaba inflamada, hasta mis oídos estaban atorados, en mi pecho estaba tosiendo y tosiendo. Pero mientras yo leía en la Biblia de una mujer que estaba muy enferma por 12 años, y ella escuchó de Jesucristo como yo estaba escuchando de Jesús, y ella empujó a través de la multitud y seguía diciendo dentro de ella, si solamente pudiera tocar su manto, yo seré sana. Y su fe empezó a crecer, y ella estaba creyendo que Jesucristo era Dios en la carne, y si tú te puedes acercar a Él, tú puedes recibir su poder para ayudarte. Entonces ella estaba diciendo eso dentro de ella una y otra vez. Entonces ella se acercó su mano y tocó su manto. Y la Biblia nos dice que el poder de Dios fluyó a través de él, y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Y Jesús miró y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían, ¿qué significa esto, que quién te ha tocado? Mira cuánta gente, todo el mundo te está tocando. Y dijo, no, alguien me ha tocado con ese toque de fe. Y ese toque de fe hace toda la diferencia cuando tú crees. ¿Ves? Jesús dijo, si puedes creer, todo te es posible. Entonces yo estaba ahí en mi habitación, en la iglesia de Torremolinos, y estaba solo. Quizás tenía 22 años. Y esto era totalmente todo nuevo para mí. Entonces yo dije, Jesucristo, si tú pudiste sanar a esa mujer, y recuerda Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú pudiste sanar a esa mujer en los tiempos de la Biblia, tú me puedes sanar a mí. Y yo no tenía nadie ahí que me dijese que no. Estaba ahí solo. Y era un bebé en el Señor. Y no había conocido yo a teólogos que tratan de decir que no puede pasar. Era inocente, un bebé en el Señor que creía la palabra de Dios. Entonces yo dije, Señor, yo voy a extender mi mano,
Y cuando yo pongo mis dedos juntos en mi mente, será como si yo estoy tocando el manto, tu manto. Entonces, al final de este culto, yo voy a llamar a los enfermos y vamos a poner nuestras manos. Y mientras yo pongo mi mano sobre ti, tú sé como esta mujer, que ella extendió su mano y tocó el manto de Jesús con el toque de fe. Aleluya. Y cuando yo hice eso, ella estaba muy enfermo y cerré mi mano y ahora dije, ahora Señor, ahora el poder de Dios pasó sobre mí y fui completamente sano. Mis oídos abrieron, mi garganta completamente sano, mi pecho libre. Y nunca me había ocurrido algo así antes. Solamente había empezado. Pero yo aprendí algo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. Él no ha perdido su poder. Cuando Él murió y resucitó de los muertos y fue al cielo, ¿tú crees que tiene menos poder hoy? No. Tu teología está mal, está equivocada. Él no ha perdido su poder. Él es mejor y mayor. Él está lleno de poder y lleno de gran compasión por nosotros. Y Él nos entiende nuestras debilidades. Y Él entiende nuestras dudas. Y Él trabajará en ti. Y Él trabajará contigo. Desde entonces hasta el día de hoy, he tenido 16 sanidades en mi cuerpo. Tuve sanidad en mis ojos, que fue cuando fui ciego en un accidente en mi trabajo, cuando un camión, una batería de un camión explotó en mi cara y ese ácido me puso en los ojos. Y estuve ciego, me llevaron al hospital ciego, con mis ojos quemados, y estaba gritando en dolor. Y me llevaron al hospital. Y Jesucristo me sanó. Sanó mis ojos. Me sanó mi pie. Yo puedo darte historia tras historia. Pero mi traductora preciosa me dijo, predica la palabra, Barry. No demasiadas historias. Pero yo he tenido muchas sanidades porque yo he aprendido. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. Ayer, en los tiempos de la Biblia, hoy y por los siglos. Y Él no ha cambiado. Entonces, mientras nosotros hablamos de la sanidad, hay 3 niveles de sanidad para nosotros humanos. Hay lo que es lo físico. Entonces Él sana enfermedades, toda clase de enfermedad, también roto en nuestro cuerpo. Cuando cosas no funcionan en nuestro cuerpo, puede ser de la piel, puede ser dolor. Una historia pequeñita. Yo estaba predicando así en una iglesia en Australia y sentía como Jesús me estaba diciendo, hay una persona aquí con migrañas. ¿Quién es esa persona? Jesús te quiere sanar. Y una mujer pone su mano en alto y ella sale con mucha gente para la sanidad, para recibir sanidad. Y cuando yo había orado por los primeros pocos, parecía que no mucho estaba sucediendo. Pero cuando yo me acerqué a esta mujer, ella empezó a temblar.
Y cuando yo fui a poner mi mano sobre ella, antes de ni siquiera tocarla, ella cayó, bang. Y yo no sabía lo que había sucedido. Solamente seguí orando por la gente. Y el domingo por la noche, yo volví al culto para predicar y ella se acercó a mí a la puerta y dice, mientras tú estabas predicando, yo abrí mi mente al Señor y de verdad abrí mi corazón al Señor. Y yo sentí que el Jesús me estaba diciendo, el pastor Barry te va a llamar con una palabra de ciencia, que ella tenía migrañas. Y cuando él te llama, tú sal fuera, porque te voy a sanar. Yo no lo sabía eso. Ojalá lo hubiera sabido. Me hubiera ayudado mi fe. Pero el Espíritu de Dios estaba hablándola. Le estaba mostrando. Necesitas escuchar y necesitas hacer lo que el Señor te está diciendo. Yo no siempre he hecho esto. Y algunas veces he perdido estos milagros. Pero no hace mucho tiempo yo estaba en un culto en una iglesia y perdona, hemorroides, y era algo doloroso y me sentí mal. Pero el hombre, el predicador, dijo antes de empezar, no esperes hasta que el culto se termine para recibir tu sanidad. Mientras el Espíritu de Dios te toca, levántate y reclama tu sanidad. Pues eso era algo nuevo para mí. Entonces él seguía predicando. A la mitad de su predicación, el Espíritu de Dios empezó a hablarme, a decirme, levántate. En medio del culto, mientras él estaba predicando, y reclama tu sanidad. Pues a ese punto yo ya había aprendido algunas lecciones. La idea como cristiano es que seguimos a Cristo y hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Entonces, calladitamente, cerré mis ojos, me levanté mientras Él predicaba y dije, Señor, reclamo mi sanidad en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios vino sobre mí y fui completamente sano. Y luego fui a mirarme en casa y era completamente sano. 2 semanas más tarde trató de volver, pero yo sabía, de acuerdo a Romanos 11, 29, que los dones y llamamiento de Dios son irrevocables. Una vez que Dios te da un regalo, Él no lo vuelve a tomar. Satanás trata de robar. Y eso es lo que Jesucristo dijo. El Satanás viene a matar, a robar y a robar las bendiciones también de Dios y a destruir. Entonces yo dije, no, nada de eso. Diablo, yo no acepto tus dudas o tus síntomas mentirosas. Jesucristo me ha hecho sano. Y se fue otra vez. Y hace eso 15 años. Y yo estoy bien. Ojalá yo pudiera decir que cada vez que he sido sanado ha sido instantáneo, porque no ha sido el caso. Una vez tenía dolor en mi cuello, en la nuca, y sí, en el cuello. Y por 18 meses yo estaba orando
y buscando el rostro de Dios para que me sanase de este dolor. Y no estaba recibiendo ayuda. Pero a través de eso yo empecé a indagar en la palabra y estaba aplicando mi corazón a la Biblia, lo que dice la palabra. Y seguía andando por fe, no por vista. Y era una trayectoria larga y dolorosa. Pero yo sabía lo que la palabra decía en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si hay algún fallo, será mi culpa. Pero nunca es su culpa, porque Él no falla. Él es Dios. Entonces yo seguía orando y seguía buscando al Señor y seguía pidiendo: Señor, muéstrame la llave, porque con cada sanidad hay una llave y tú necesitas encontrar esa llave. ¿Cuántos de vosotros tenéis alguna enfermedad en tu cuerpo? ¿Hay alguien? Casi en todas las iglesias, casi son la mitad. Y una de las razones de por qué el Señor ha estado tratando conmigo de predicar sanidad, orar por los enfermos y espera que el poder de Dios va a sanar. Entonces os quiero llevar a una historia, y es en Segundo de Reyes 20, del 1 al 11. Okay. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: aquí tenemos a un hombre, un hombre de Dios, que se puso enfermo, y la enfermedad se agarró, se poseyó de él, se apoderó de él hasta el punto de muerte. Y en ese sitio un ministro viene, el profeta Isaías. Isaías le dice: pon tu casa en orden, porque vas a morir. No pensarías que eso iba a traer sanidad a alguien, ¿verdad? Porque si un profeta llega a venir a mi casa cuando yo estoy muy enfermo, yo no querría que él me dijese esto. Pero tú ves, Dios sabe la llave a cada corazón. Y Dios sabe la llave a tu vida y a tu sanidad. Si tú no estás convertido, si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Señor sabe la llave, cómo abrir tu corazón. Y tú tienes que responder a Él. Entonces este hombre en versículo 2 hizo exactamente lo que Dios quería que hiciera. Él volvió su rostro al Señor, lejos de todos los demás, y volvió su rostro a la pared. Ellos tenían doctores en esos días. Nos dice en el Antiguo Testamento que hubo doctores en esos días. Y en el primero de Reyes, un rey en la Biblia tenía enfermedad en sus pies. Y la Biblia nos dice que él buscó sanidad de los médicos, pero no buscó sanidad de Dios. Y 2 años más tarde murió. Entonces hay algo que podemos aprender de Ezequías. Cuando todo estaba fallando, él volvió lejos de los demás y volvió su corazón entero hacia el Señor y clamó: te ruego, oh Jehová,
te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. So here we see Entonces aquí vemos him pouring his heart que él está out to the Lord. derramando su corazón al Señor. Of course, each of us are different. Cada uno de nosotros somos diferentes, distintos. If that was you, Quizás si esto fueses tú, you would pour your heart out to the Lord quizás tú derramarías tu corazón with different words. con otras palabras. For instance, in James chapter 5, Por ejemplo, en Santiago 5, where it instructs us donde nos instruye that if we're sick, que si estamos enfermos en la iglesia, call for the elders, llama a los ancianos pray over you, que oren sobre ti, anoint you with oil. que te pongan, que te ungen con aceite en el nombre del Señor. Daniel did that to me yesterday. Daniel hizo eso conmigo ayer I was sick, lying porque in yo bed, estaba muy enfermo ayer. throwing up, Estaba vomitando, muy feeling enfermo, very, very ill. muy débil. Dan came in. Y Daniel entró He said, "Come, we're going y to dice, anoint you with ven oil." aquí que vamos a ungirte con And aceite. prayed over me. Y oró sobre mí. I still felt awful, Aún sentía mal, but in my heart, pero en mi corazón I was worshiping yo estaba alabando a Jesús, because I've learned porque he aprendido Hebrews 13 verse 8. Hebreos 13:8. Jesus Christ is the same Jesucristo es el mismo yesterday, ayer, today, hoy and forever. y por los siglos. He's never changed. Y nunca ha He wants cambiado to touch you with y his quiere power. tocarte con su poder. Whether it's an instant healing Si es algo instantáneo or a progressive o healing, progresivo, it works. pero eso funciona. But we need to listen to him Pero necesitamos escucharle and do what he says y to do. hacer lo que él nos manda. This man cried Entonces out to the Lord Ezequías clamó al Señor from his heart, de su corazón and he wept bitterly. y lloró amargamente. He was sincere. Era sincero. He knew Él sabía that this was his last chance. que esto era su última oportunidad, He was going to que die. iba a morir. It's amazing Es increíble how your prayers change cómo tus oraciones cambian when you think you might go to die. cuando piensas que vas a morir. I took a team of people from our church Yo llevé a un equipo de mi iglesia to the Philippines, a las Filipinas, and it was about 8 of us. Eran como unos 8 en mi equipo. And in Singapore, Y en Singapur we got news nos dieron palabra that a bomb que una bomba had been detonated in the había shopping sido detonado en un centro comercial center. 14 people were y dead. 14 personas habían muerto. The local Muslim imam, Entonces el imán musulmán en esa área, his son had been decapitated su hijo había sido in the decapitado bomb. con esa bomba, en esa bomba. And we were about to fly Y into nosotros that area. estábamos a punto de dar ese viaje a ese It aeropuerto. was declared a war zone. Y había sido declarado zona de guerra. And so we got all Entonces cogimos a todo nuestra gente del equipo in our room in the hotel. en nuestra habitación en el hotel. And I asked to go around the room Y yo pedí de dar la vuelta en cada uno and just tell me y dime what you'd like to do. qué es lo que tú quieres hacer. You want to get on a plane and ¿Tú fly quieres home? ir a casa? Perdón, ¿quieres volver a casa en vez de ir adelante? It's no shame No hay vergüenza aquí to abort our mission trip. de abortar nuestra misión. We can go back Podemos volver a casa if you want. si quieres. I went around the room Entonces yo le pregunté a cada uno and every single y person, cada uno, there was all men, eran todos hombres, varones, cada hombre said we are on a mission for Jesus. dijo, estamos en una misión para Jesucristo. If I die, I Si die. muero, muero, I'm going for the Lord. pero yo voy a ir para el Señor. So we had a time of prayer. Entonces tuvimos un tiempo de oración. I've never been in a prayer meeting like this. Yo nunca he estado en un culto de oración igual. The men who are husbands, Hombres que eran esposos they poured their heart out to God derramaron su corazón al Señor. of how they'd not been the best husbands, Que como no habían sido los mejores esposos, how they'd not
como no habían criado a sus hijos como deberían haberlo hecho. Yo vi a hombres mayores con ese pensamiento en su mente: quizás vamos a morir en unos días. Y yo vi a hombres arrepentirse de no haber sido lo que tendrían que haber sido delante de Dios. Y era un tiempo de oración muy conmovedor. Pero después de esa oración, nos miramos ojo a ojo cada uno. Había un compromiso uno al otro. No importa lo que suceda, somos un equipo hasta que la muerte nos separe. Y entramos ahí para donde íbamos a ministrar. Y Dios derramó su Espíritu con poder y gloria. Y era un tiempo tremendo. Y este hombre, Ezequías, lloró. Ahora en versículo 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. La única manera de que tú puedas entender esto es que el estado de mente y la dirección de su corazón, Ezequías hubiera muerto. Pero Dios le tuvo que sacudir. Dios tenía que hablarle fuertemente y le despertó. Entonces ahí clamó al Señor, y entonces el Señor pudo ministrar sanidad. Tuvo que haber un cambio. Si lo que tú estás haciendo no está funcionando, tiene que haber un cambio. Quizás tú tienes que cambiar tu forma de pensar del amor sanador de Dios hacia ti. Si has estado enfermo mucho tiempo, tú puedes ponerte en un estado de mente donde tú piensas que a Dios no le importa y la sanidad nunca me llegará. Él sana a otros, pero nunca me sanará a mí. Pues entonces necesitas cambiar esto. Yo fui a un hombre que se estaba muriendo. Le habían dado 6 semanas para vivir. Y entonces yo fui ahí a él y yo le leí los versículos y la palabra de Dios. 2 horas estuve con él y lo único que hice era leer la palabra, palabras sobre sanidad, y muchos de ellos lo había ya memorizado y los había escrito, quizás 20 versículos de sanidad, y yo se lo di. Y se lo leí uno a uno. Y dije una oración corta en su casa y me fui. Yo me fui a casa y dormí como un bebé, porque yo había sido obediente al Señor. Pero ellos estaban tan enojados. Él y su mujer eran mayores. No durmieron en toda la noche. Y ella me lo dijo el día siguiente en el culto. Nos hiciste pensar mucho cuando viniste a nuestra casa el otro día. Y dije: por favor, perdonadme. ¿Qué hice? Y me dijo: nos dimos cuenta que estamos en un camino equivocado. Estábamos preparando para su muerte, su funeral. Pero tú viniste con palabra de Dios, porque la entrada de la palabra de Dios trae luz. Y la luz de Dios
alumbró en sus corazones. And they realized there was healing Y se dieron cuenta que había sanidad in the life of Christ. en la vida de Cristo. His life is in you. Que su vida está en ti. Si tú eres un cristiano, Spirit of God el Espíritu de Dios está dentro de ti y Él te vivificará. That man, Y ese hombre, when the sun came up, cuando hubo el amanecer al día siguiente, got out of bed, salió de su cama, very weak, estaba muy débil, but he put his pero puso work clothes on, su ropa de trabajo, took his pajamas on, quitó su pijama, went outside, salió fuera, washed and shampooed the car. empezó a lavar el coche And then his wife looked out the y window. luego la mujer miró a través de la ventana. To her horror, A su, no sé, horror, he got a big ladder, él había cogido una escalera climbed up on the y ladder, empezó a ponerse encima de la escalera and clipped all the y hedges. a cortar lo que son los árboles, ¿no? The doctor said he should die, El doctor dijo que iba a morir, but he turned away from the doctor, pero él dio la espalda a los doctores cried out to y the Lord, clamó a Dios and the Lord healed him. y el Señor le sanó. In our big church, En nuestra iglesia we grande gave him the microphone, le dimos el micrófono and he testified. y él dio testimonio. Jesus Christ is the same Jesucristo es el mismo yesterday, ayer, today, hoy and forever. y por los siglos. It shook the church. Y eso sacudió la iglesia. We were a Pentecostal church, Éramos una iglesia pentecostal, but you would call us a sleeping pero Pentecostal. quizás nos podrías llamar una iglesia dormida pentecostal, porque no teníamos los dones del Espíritu The mucho. pastor used to say El to me, pastor me decía a mí, Barry, calm down. Barry, quiétate, ¿sabes? And I would say to Tranquilízate. Y yo le decía a él, You need to stir up, stir tú up. necesitas ser emprendido. And together we were a good Y team. juntos éramos un buen equipo. Quite soon, Muy pronto we're going to pray for you. vamos a orar por ti. But let me just Pero bring out, deja que yo te diga una cosa. there's 3 levels Hay of a human 3 niveles de un ser humano. being. Physical healing, Físico, sanidad física, emotional, and emocional mental healing. y mental. Jesus told us, Jesús nos well, it's enseña, recorded o está about Jesus escrito in Matthew chapter en 26, Mateo 26, as he was facing the cross, cuando él estaba en camino a la cruz y él estaba en Getsemaní and he orando, he said these words, él dijo estas palabras: My soul mi espíritu is exceedingly está sorrowful, grandemente triste even unto death. hasta la muerte. There was a storm Había una tormenta going on in his dentro soul, de él, en su alma, in his heart, en su corazón, or his spirit. en su espíritu. He was committed Él estaba comprometido to the plan of God. al plan de Dios, But in his soul, pero en su alma, in his emotions, en sus in emociones, his mind, en su mente, there was this terrible storm. había una tormenta. He saw the storm, Él vio esa tormenta, él pasó por la tormenta, died on the cross, murió en la cruz and rose from the dead. y fue resucitado de la muerte. Praise God for that. Gracias a Dios por eso. But I want to bring out, Pero quiero enfatizar, there are sometimes hay algunas veces things happen in our life cosas que suceden en nuestra vida that cause a great storm. que causan una gran tormenta. We're not physically ill, No estamos quizás físicamente but enfermos, emotionally pero emocionalmente and mentally y mentalmente we're damaged. estamos dañados. And I've come with good news. Y he venido con buenas noticias. Jesus can heal that Jesús puede sanar eso también, because he loves you. porque te ama He understands. y te entiende. When my Australian wife, Cuando mi esposa en Australia, antes, 7 years ago, hace 7 when años, she got very sick, cuando ella se enfermó and we were very close, y estábamos muy cerca, unidos, 32 years. casados 32 años, and the sicker she got, y más enferma que ella se ponía, the worse I felt. lo peor que yo me sentía. I wasn't physically sick, Yo no estaba físicamente enfermo, but my throat pero mi garganta and my neck y mi cuello started to seize up. empezaron a como paralizarse I couldn't swallow, y no podía tragar bien and I could hardly y turn. casi no podía darme la vuelta. Fortunately, Afortunadamente we had a nurse in our church, teníamos una enfermera en nuestra iglesia the pastor, y yo era el pastor and she said, y "How ella you me doing dijo, today, pastor?" ¿cómo estás hoy, pastor?
I said, I'm not doing very Y dije, well. no estoy muy bien. And I told her. Y yo le dije, She said, you are like a wound up spring. dice, tú estás tan estresado, And you need to pour out tú necesitas derramar how you're feeling. cómo tú te estás Your sintiendo, thoughts. tus emociones, tus pensamientos de Your dentro, troubled emotions. tus emociones que están atribulados. You need to pour it out. Necesitas derramarte delante de Dios, Because he understands. porque Él te entiende. This is a very terrible time. Esto es un tiempo terrible para ti. So I went home. Entonces yo volví a casa I said to my sick wife, y le dije a mi esposa enferma, I'm going up to the other end of the house yo voy a la otra habitación en la casa in the afternoon. para toda la tarde. I closed the door Cerré la puerta and I prayed. y yo oré. I didn't say many words, Yo no dije mucho, but I cried pero lloré, and sobbed lloré. and poured my Y yo heart derramé mi corazón about this terrible thing de esto tan terrible that was happening in our que life. estaba sucediendo en nuestras vidas. My wife eventually died, Mi mujer murió al final and it was a very sad y day. fue un tiempo muy triste para mí. And I carried a lot of Y yo llevé damage in my emotions mucho daño en mis and emociones in my mind. y en mi mente. I was thinking very dark thoughts Y estaba about the Lord, pensando pensamientos muy oscuras de Dios. that it's not fair, Que esto no es justo. that God didn't care. Que Dios no tenía cuidado. But about 6 months ago, Pero hace como unos 6 the meses Lord started talking el Señor empezó a hablarme about the healing grace de la gracia sanadora that He's put on my life. que Él ha puesto sobre mi vida. I used to minister strong Yo antes ministraba fuertemente in healing, en la área de sanidad and I've seen many wonders y he visto muchos milagros for tremendos the last 40 years. por los últimos 40 But años. when my wife Pero cuando mi mujer murió, I gave up. yo desistí. I Sí, me di por vencido, ¿no? I couldn't seem to Y no believe anymore parecía que ya no podía creer in that area of the en gospel. esa área del evangelio. But 6 months ago, Pero hace 6 meses the Lord started talking to me. el Señor empezó a hablarme de nuevo. Barry? Barry, Sí, señor. sí señor. And he started to say to me, Empezó a hablarme. pick up the Levanta esa gracia and bring healing y to my. trae sanidad a mi pueblo. So for the last 6 months, Entonces por los últimos 6 I've been meses studying he estado estudiando de nuevo divine healing, la sanidad divina, praying for people orando por gente when I can. cuando puedo. In 1978, En 1978, Torremolinos, en Torremolinos, I was in prayer with 3 of my friends, yo estaba orando con 3 de mis amigos, 4 altogether, counting me. 4 todos juntos. The Spirit of God came Y on, el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y yo caí al suelo and I couldn't move. y no podía moverme. The Lord began to talk to Y me el Señor me empezó a hablar about consecration. de consagrarme. Many of you young people Muchos de vosotros that jóvenes God wants to use que Dios powerfully. quiere usar grandemente, He's asking from you a deeper está consecration. pidiendo de vosotros consagración más profunda. I lay on the floor, Y yo estaba ahí en el suelo, 25 years old. 25 años And I tenía. told Jesus Y yo le from my dije heart, a Jesús de corazón I would give my whole life que yo to him daría mi vida por Él and live for him. y viviría por Él, con todo mi corazón. He said, stand on your Y feet. me dijo, levántate de pie, Because I was lying on the porque floor. estaba ahí tumbado. I tried to get up, Entonces traté de levantarme, but I couldn't get up. pero no me podía levantar. The power of God. El poder estaba sobre mí tan fuerte, estaba temblando I couldn't hardly y stand. casi no podía ponerme de pie. I forced myself Entonces me forcé to stand up. de ponerme de pie. And as I did, Y mientras lo hice, el Espíritu de Dios estaba sobre mí tan fuerte my friends que came up mis behind me. amigos se pusieron detrás mía And held me up. para sujetarme. They didn't know what was going Y ellos on. no sabían lo que estaba sucediendo. But we were all in the Spirit. Pero estábamos todos en el Espíritu, 4 de nosotros. And as they were holding Y mientras me up, ellos me estaban sosteniendo, Jesus appeared in front of Jesús se puso delante de mí me. And he spoke to y me me for about an habló hour and a half.
por 1 hora y media about many things in de my life. muchas cosas en mi vida. One of the things Y una de las was about cosas healing the sick. era de sanar a los And he enfermos. said, I put a healing Y anointing dice, in he your hand. puesto una unción de sanar a los enfermos en tus manos. When you pray for Cuando tú oras por los enfermos, those that will receive los que reciben from the Lord, del Señor, he said, you'll have a sense of that healing sentirás ese poder pasar por tus manos flow out through y your hand, fluir por tus manos. and they'll receive healing. Y ellos recibirán sanidad. So for the last Entonces, por los últimos nearly 40 years, casi 40 años, except those few years when my wife excepto esos pocos de años cuando mi mujer había fallecido, for a long time, bueno, por lo menos muchos años, I've been laying hands on he the sick, estado poniendo mis manos sobre los and enfermos. people come and tell me, Y la gente me viene y me when dicen, you prayed for cuando me, tú oraste por mí, I felt something go in, yo sentí algo entrar en mí and it healed my broken bone y in me, my leg, y me sanó mi Oh my- pierna rota, oh my heart, o mi brazo, or my hearing, o mis oídos, or my heart. o mi corazón. Something happened when you Algo laid hands sucedió on cuando me, pusiste tus manos sobre mí y oraste. and I smile, Y yo sonrío because I know porque yo sé I can't do anything. que yo no puedo hacer nada. I can't heal a fly. with Yo no prayer. puedo sanar a una mosca con una ala rota. No. But Pero Jesus can, Jesucristo sí puede. because Jesus Christ, Porque Jesucristo es el mismo yes, ayer, today, hoy and forever. y por los siglos. Now, Ahora, there's one last thing I want. hay una última cosa que os quiero decir. Not only can you be sick in your body, No solamente puedes estar enfermo en tu cuerpo, and not only can you be sick in your emotions, y or no your body, solamente en tu mente o en tus emociones puedes estar enfermo, but you can be sick in your spirit. pero puedes estar enfermo en tu espíritu. In Proverbs verse 18, En Proverbios 18 it says a man dice, or a woman un hombre o una mujer spirit que su espíritu sustains them in sickness, le sostiene en la enfermedad, but a broken pero un quebrantado, or a crushed o spirit, pero un espíritu quebrantado, who can bear? ¿quién lo aguanta? That says something to me. Eso me dice a mí algo. I might look all right on the outside, Yo quizás por fuera parezco que estoy bien, but I might have a broken pero quizás tengo un espíritu quebrantado. life. En la vida May have been so difficult quizás for me, ha sido tan difícil para ti crushed my que spirit. te puede quebrantar and I need healing. y yo necesito sanidad. That's how I was Así yo estaba when I met Princess Deborah. cuando conocí a Princesa Débora. I was trying to get on my feet. Estaba tratando de ponerme de pie I wanted to serve the y Lord, quería servir al Señor, but I had a broken and pero crushed tenía spirit un espíritu quebrantado from the death of my Australian wife. de la muerte de mi mujer en Australia. But the Lord was trying to get Pero me el to get Señor back up. estaba tratando de hacerme volver a levantarme. In Proverbs 30, Y en Proverbios 13 it says, hope dice, deferred la esperanza que demora makes the heart sick. hace que el corazón se enferma. When you're hoping for something, Y cuando tú has estado esperando con algo y de verdad estás tan ilusionado que Dios va a hacer algo, for some pero reason, por alguna razón it's not happening no like está you want. sucediendo como tú has querido, And eventually, y al final you start to get sick in your heart. te empiezas a enfermar en tu corazón. Well, I've got good news. Pues tengo buenas noticias para ti. Jesus loves you. Jesús te ama He has great compassion. y tiene mucha compasión para ti. So if you're sick in Así your que body, si estás enfermo en tu cuerpo, He can and will heal. quiere y puede sanarte. If you're sick in your emotions Si estás enfermo en tus emociones or your mind, o en tu mente, He can and will heal. Él puede y quiere sanarte. And even if you're sick in your Y aun si estás enfermo en tu espíritu, that deepest part, en esa parte profunda dentro de ti, Jesus can and will heal. Jesús puede y quiere sanarte. Are you ready? ¿Estás listo? Well, let's pray, Vamos a orar and then we'll ask the Lord y vamos a pedirle al Señor move among us with healing. de que Él se empiece a mover a través nuestra con poder. Now we'll need you to Ahora engage necesitamos que tú in conectes the Spirit en el Espíritu with the Lord also. con el Señor también. Entonces tú haz tu parte And we'll do our part. y nosotros haremos la nuestra. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father,
Padre Santo, we're so grateful estamos tan agradecidos that Jesus died que Jesús murió for all our sicknesses por and todas diseases, nuestras enfermedades y dolencias, for all our pain, por todo nuestro dolor, for all our sins. por todos nuestros pecados. Cleanse us, Lord. Señor, límpianos, Forgive us. perdónanos. Any area Cualquier área where we've been resisting, donde hemos estado resistiéndote, forgive us. perdónanos, Señor. We submit ourselves. Ahora nos sometemos a ti, We give our heart to you. damos nuestro corazón a ti, We give our life to you. damos nuestra vida a ti. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. There's a few people in here this morning. Hay algunos aquí esta mañana You need to make Jesus Christ the Lord. que of your life. necesitas hacer a Jesucristo el Señor de tu vida You need to surrender your y life. necesitas entregar tu vida a Jesucristo, Let him be your Lord and Savior. de que Él sea tu Señor y tu Salvador, He's a wonderful Savior. porque es un Salvador maravilloso. Who's those people today ¿Quiénes son esas personas hoy that you're ready? que tú estás listo Give your life to de entregar tu vida a Jesús? You've never done it before, Nunca lo has hecho antes, but you're going to do it today. pero hoy lo vas a hacer. You don't have to understand everything. No tienes que entender todo, You just have to want Jesus. solamente in your life. tienes que querer a Cristo en tu vida. Put up your hand. Pon tu mano en alto. Who's that? I think there's two people. Yo creo que hay dos personas aquí hoy. Would you allow us to pray for you? ¿Nos dejas orar por ti? Come and stand up here. with Ven Deborah and I. delante, por favor, aquí delante con Come stand up with nosotros. Deborah and I. We want to lead you in Queremos prayer. llevarte en una oración. Those that have put up Los their que hand, tenéis la mano levantada, si queréis que nosotros oramos por ti, por salvación, you want to really give your que tú quieres entregar tu vida a Jesús esta mañana,